charlo con vos y me acuerdo la experiencia que tuve hace no tanto tiempo cuando fui a verlos, porque se hacía el coloquio, ustedes me invitaron a charlar acá, el coloquio de ideas se hace en Mar del Plata, pero me invitaron a charlar acá en Buenos Aires. El primer impacto que tuve yo es ver tres personas muy jóvenes. Vos, Javier Goñi y Jimena, que estaba ahí ayudando y demás. Y yo me acordaba los antiguos coloquios de ideas donde he ido hace mucho, y era toda gente más grande. Y dije, estos chicos, ¿qué hacen acá? Y resulta que vos lo presidías, Gastón. ¿Qué te significó eso? Uy, muchísimo, muchísimo. Una experiencia increíble realmente la de presidir el coloquio, pero sobre todo lo que fue el proceso de creación, desde el momento ese que, mira, cuando uno es presidente del coloquio, era mi tercer coloquio. ¿Era tu tercero como presidente? No, tercero en el No. comité. Presidente puede ser un año nada más. Ah, Eh, pero realmente es una diferencia muy grande. El mandato, básicamente, cuando te hacen la propuesta, es elegir el eje temático o los ejes temáticos y el equipo con el cual vas a desarrollar todo el año. Y a partir de ahí realmente se inicia un viaje, y en este caso fue maravilloso. Intentamos hacer algo distinto de verdad, un coloquio diferente. Creo que en cierta manera se logró, pero charlas como las que tuvimos con vos ese día, de la cual me acuerdo cada detalle porque fue realmente muy linda, muy profunda. Tuvimos con toda una serie de personas, muchas que fueron al coloquio, otras tantas que nos sirvieron para nutrirnos a nosotros y terminar de armar la agenda, terminar de hablar el espíritu de lo que tenía el coloquio. Así que fue una experiencia increíble y realmente un crecimiento profesional, pero también un crecimiento personal muy grande. Además de liderar pares, ¿no? Todos los que conforman el grupo del Comité Coloquio son ¿cuántos son? 20 CEOs, más el staff de IDEA, entre 18 y 20, este año fuimos 20, éramos un grupo grande, pero donde hay que poner de lado los egos, toda gente acostumbrada a liderar y a ser quizás cabeza en sus organizaciones, ponerse al servicio del conjunto, y en mi caso tener la responsabilidad de liderar fue realmente un aprendizaje enorme. Me contaba alguno, y averigua vos, que en ese WhatsApp que había, el grupo de WhatsApp, vos a las 7 de la mañana ya estabas mandando mensajitos, aún los fines de semana, lo cual creaba una gran culpa en los demás que no se habían leído todos los diarios. No, si tenés ¿Sos así? buenos informantes, fue así. Fue intenso desde todo punto de vista. Lo primero que hicimos, además de esa interacción por WhatsApp muy fuerte, nosotros hicimos un retiro. Nos fuimos 2 días, un día y medio, fuera de la ciudad, a un hotel, a que toda esta idea de transformación que habíamos planteado para el coloquio sea vivida en carne propia, ¿no? como grupo. Y yo digo que ahí pasamos de grupo a equipo de trabajo. Y eso fue en febrero, marzo de este año, y a partir de ahí todo el recorrido. Pero los fines de semana eran intensos de noticias y novedades. Eh, Me estuve metiendo en tu vida cuando eras chiquito. Vos te criaste en Neuquén, Así es, en la Patagonia. en la Patagonia. Pero vos naciste en Neuquén, No, ¿o no, no? yo Vos nací naciste en Córdoba. en Córdoba. En ¿Tus Córdoba. viejos venían de Córdoba? Mi mamá médica de la Universidad de Córdoba, mi papá odontólogo. Y en ¿Él realidad, también de Córdoba? no, de Mendoza. Y A había un crecido, cuyano y sí, un y había de crecido Córdoba. en San Juan. Eh, lo interesante es que ellos se fueron en la época, en los 70, época de un poco de ir a hacer la Patagonia, jóvenes profesionales, y se fueron primero a un pueblito muy chiquitito que se llama General Conesa, Mm. en Río Negro, donde yo viví los primeros 10 años de mi vida y donde tengo unos recuerdos enormes, lindísimos de lo que fue esa crianza más Muy libre, libre, ¿no? imposible, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos, de los cuales 4 varones nos llevamos un año entre cada uno. A la flauta. Así que imagínate lo que era esa casa. Después vino mi hermana, la mujer, 11 años después. Pero sí, grandes recuerdos. Y después sí en Neuquén, que en realidad era como saltar a la gran ciudad. Ah. Profesionalmente mis padres decidieron mudarse. Pero tengo como una identidad patagónica muy grande Fuerte. de estas experiencias de vida. Aunque ya a los 16 años me fui, que terminé el colegio secundario en Estados Unidos en un intercambio estudiantil. Pero esa vida
de pueblo y de Neuquén, que no deja de ser un gran pueblo, sobre todo en esa época, me sorprende mirando para atrás la gran diversidad que me daba. Al contrario de lo que uno se imagina, ¿no? Porque en esa libertad también había gente de todo tipo, Claro que sí. de las cuales convivíamos en forma permanente. Yo fui muy, muy amiga de Monseñor de Nevares, Claro. que no sé si ustedes llegaron a Sí, conocerlo. sí, mucho, sí. Y a quien quise muchísimo. Y él me contaba, claro, tenés el río, tenés las montañas. Cuando él se iba a visitar las comunidades que estaban en la montaña, y hasta un lugar iba en camioneta y después mula. Sí, sí, así Eh, es el sur. Y Monseñor de sí. Nevares es un recuerdo y una presencia muy importante en Neuquén, sobre todo por su lucha también, y alguien que dejó muchos, muchos valores en la provincia. No tuve, la verdad, la oportunidad de conocerlo personalmente, yo era No, muy porque era chico, pero chiquito. es una persona un personaje, te diría, muy, muy entrañable en Neuquén. Sí, sí, claro que sí. Y contanos un poco de tus aventuras en el agua, porque parece que te gustaba meterte en el río. Yo amaba el río, y sobre todo el Río Negro, el río Limay. Ahora voy con mis chicos mucho, Ujú. que vamos muchos a Neuquén, porque mis padres y dos Se de mis quedaron ahí. hermanos viven allá. Y esa sensación de tirarte con esa corriente de agua fría es única. Son sensaciones que te hacen sumergirme en esa agua y hacer 30, 40 años para atrás en segundos, ¿no? Me encantaba. Y en Río Negro lo mismo. Así que sí, el río siempre fue ¿Y en qué se una parte. tiraban? Andábamos, teníamos canoas, lancha en esa época, pero yo ahora pienso que era medio una locura, ¿no? Porque nosotros éramos muy chiquititos y le decíamos a mi mamá, que mi mamá era médica, te decía, y estaba mucho en el hospital, hacía Claro. guardias. Y por ahí decíamos, vamos al río, y nos dimos a un río con una corriente increíble, teníamos 7, 8 años. Y nos tirábamos, salíamos, volvíamos, agarrábamos la canoa. Realmente una infancia O sea, media ahora de Tom Sawyer en ¿se esa lo época. dejas a tus hijos o te da Y miedo? me da un poco más de miedo, aunque trato de que vivan la naturaleza. Es más difícil desde Buenos Aires, por eso tratamos Claro. de crear espacios para eso. Vamos mucho al sur. Porque uno se pone más temeroso con los hijos, ¿eh? Sí, mi mujer me carga por eso. Dice que yo soy más temeroso que ella. Pero en general trato de controlarlo y de darles esos espacios y que puedan también experimentar, ¿no? Y la naturaleza creo que no hay mejor lugar para eso. No, seguro. Y además esos lugares, ¿no? Tan lindos que son. Son lindos. Lindísimo. Y vos terminaste el secundario haciendo un intercambio. Haciendo un intercambio. ¿A dónde? ¿En Chicago? Al sur de Chicago, en un pueblito que se llama Kankakee. Y yo a veces cuento que eso, a términos de hoy, era como pasar a la Luna, más o menos, o Marte, para alguien del año 90, ¿Viajaste solo? solo, con un grupo, Ah, y vos sabés que ahí conocí a mi mujer. Ahí conocí a mi mujer ¿en ese en ese grupo? viaje, sí, en ese grupo. ¿Pero qué era? De casualidad, ella era de Buenos Aires y era un grupo de estudiantes de intercambio, ¿no? Que habíamos aplicado a una ¿Dos chicos? fundación, muy chiquitos, ¿sí? Yo tenía 16, no había cumplido 17 todavía. Así que ese viaje me marcó desde un montón de lugares, sí, incluido Te dejó ese que es muy muescas. importante. Sí, ¿Qué tal? sí. ¿Y vos sabías más o menos inglés o Era un era el inglés, secundario liviano? no, pobretón. Inglés de cultural, inglés de colegio, colegio de turno simple, ¿no? Yo iba al Ajá. colegio Don Bosco, en Neuquén. Y me costó mucho cuando llegué. Yo sigo muy en contacto con esta familia, muy, muy en contacto, son entrañables. Porque fue intercambio a familia. Sí, sí, donde terminé el año ese de colegio. Hoy seguimos en contacto diario prácticamente. Y las veces que he vivido en Estados Unidos he estado mucho con ellos, su familia ha venido para acá. Pero ahora me cuentan, mirando para atrás, lo burro que era con el inglés y lo que les costaba a ellos por ahí. Pero bueno, es increíble cómo uno aprende expuesto y en esa edad, las materias, todos mis amigos, nadie hablaba español ahí, nadie hablaba español. Así que fue una experiencia lindísima. Y menos en el sur de Chicago. Te Sí, hubieras sí. ido a otro lugar, puede ser que hubiera habido más. Sí, bueno, era un colegio Algún 50% mexicano. afroamericanos, 50% los que son los WAF de allá, y para mí todo era nuevo, así que me abrió mucho la cabeza, realmente me marcó esa experiencia. ¿Extrañabas? Extrañaba tanto, vos sabés que era la época de la hiperinflación. Mi mamá era directora de un hospital. Una de las tantas. Una de las tantas, pero justo agarró ahí
Y yo me acuerdo de algunas cosas que marcan un poco la Argentina también, ¿no? Mi mamá era directora de un hospital en Chipoleti. Y en ese momento creo que entre las devaluaciones, hiperinflaciones y cuestiones ganaba $60 por mes, creo. Entonces era difícil hablar por teléfono también para ellos, internacional. En esa época era muy, muy caro, ¿te acordás? Uf. Entonces hablábamos una vez cada 2 semanas, creo. O sea, no era un día, no era como ahora que Estás todo el tiempo no en había contacto. internet, no había internet. No había internet. Claro. Y no recuerdo haber llegado a extrañar, pero sí que me movilizó mucho la experiencia. Claro. Sí que me movilizó mucho. ¿Y después qué hiciste? Y ¿Te después, volviste a Neuquén? ¿sabes qué? Volví a Neuquén. ¿Y tu novia? No, es que ahí la conocía. Nada más la La conociste y conocí punto. nada más, sí. Y a Florencia. Pero vuelvo con el año desfasado, Ah, porque había terminado el colegio. Y en esa época todavía te daban las equivalencias y me dieron el título de secundario medio año antes que mis compañeros, que todavía les faltaba hacer de agosto a diciembre. Y empecé a ir a clase con el título ya, pero a los curas del Don Bosco no les gustó mucho y me dijeron, mejor no vengas más. Estaban medio lieros en esa época. ¿O te aburriría? Me aburriría, sí. Así que empecé a trabajar en una heladería. Fue mi primer trabajo. Una heladería que se juntaban todos mis amigos. Entonces fui a pedirle trabajo ahí a Tito. Y trabajaba de cadete en una heladería y de cajero durante esos 6 meses. Así que ese fue mi primer trabajo y otra experiencia que recuerdo con mucho cariño, porque fue una vocación mía. Mis padres no querían saber nada en ese momento, pero yo tenía ganas de trabajar. Me acuerdo que la primera vez que cobraba cada 2 semanas, me parece, le compré una cartera a mi mamá. Nunca me voy a olvidar. Qué lindo. ¿Y después? Y después ya a Buenos Aires. Ahí ¿Y sí. vos querías ser abogado en ese momento o más o menos? Mira, andaba tan perdido como cualquier chico de esa edad. Sabía que quería hacer cosas, pero estaba tan amplio mi abanico de alternativas. En ese momento pensaba en ser odontólogo como mi papá, cosa que por suerte no llevé adelante como una idea concreta, porque soy muy torpe con cualquier actividad manual. Muy deportista, con lo cual, muy deportista se da que pensás, quiero ser profesor de educación física. Y después era muy lector y me gustaba mucho la parte humana, muy, muy lector. Me gustaba muchísimo leer, pero de una manera desaforada, te diría. Y ahí es donde se me empieza a canalizar al lado del derecho, sí. Y Es decir, que cuando llegaste a Buenos Aires ya sabías que querías hacer derecho o viniste a ver qué pasaba. no, ya me había inscrito en la UBA. En la UBA. Era otra cosa que tenía súper claro también para esa época, que quería estudiar en la UBA. Y empecé en el ciclo básico y después en la Facultad de Derecho, ya con mucho foco, mucho foco. Jugaba al rugby también acá en el Club Pueyrredón. Y ahí sí ya me había puesto de novio con mi mujer ese verano. Y ya empiezan, es interesante los provincianos cuando llegamos a Buenos Aires porque vivíamos todos medianamente cerca y estás a los 18 años solo. Bueno, es interesante y al mismo tiempo debe ser alguna angustia, porque es la libertad angustia también Sí, a esa edad, ¿no? A mí me dio mucho sentido la responsabilidad de estar solo. Sentía que tenía que cumplir con mis viejos más que todo. Mira. Por el hecho de que llegué, vivía en un departamento ahí en Barrio Norte, sentía que no me faltaba nada, la verdad, y en algún momento me agarraba esa carga de decir, bueno, lo que menos que puedo hacer es estudiar y que me vaya bien en la facultad. Pero muy divertida esa época también, porque también es como una libertad experimentada al máximo, Además es una ciudad atractiva. No, y bueno, mi enamoramiento con Buenos Aires fue desde el día 1, pero de un amor total. Yo salía a caminar por Santa Fe, solo, al medio de la noche, a veces que estudiaba, solamente para apreciar la ciudad. Me iba a veces hasta 9 de julio, daba la vuelta por el Obelisco y volvía. Disfrutaba andar en subte, disfrutaba andar en colectivo y sobre todo empezó que el amor estuvo siempre por Boca Juniors, pero el primer domingo que estuve acá, lo primero que hice fue ir a la cancha con el 152 y hacerme socio. Sí. Cosa que nunca abandoné. ¿Seguís yendo? Sí, sigo yendo. No, dejé de ir solamente cuando estuve viviendo afuera, que fueron muchos años, pero siempre muy pegado a Boca. Después vos viajaste a Estados Unidos. Yo tuve mucha relación con Estados Unidos de una manera rara, ¿no? Porque tuve este intercambio que fue una etapa del colegio.
Después tuve una beca de la Fundación Universitaria de Río de la Plata, la FURP, con un programa que se llamaba International Visitor Program. ¿Que te mandaban a un estudio de No, abogados o habían no? elegido a 15 jóvenes recién en el último año de la facultad. Tenía un título rimbombante que era Future Leaders of Argentina, Ah, futuros mirá. líderes de Argentina. Y a mí me acuerdo que eso fue así como, no podía creer que me hayan elegido, eran varias rondas. Me acuerdo que en el camino tuvimos una entrevista con el presidente Menem, con jueces de la corte, íbamos pasando exámenes y entrevistas, y al final éramos 15, 18 jóvenes estudiantes todavía no recibidos que viajábamos o recién recibidos, y estuvimos en Washington y después en la Universidad de Texas. Esa fue una de las etapas. Y al poco tiempo ya sí fui a hacer mi máster en Columbia, En Colombia. recién casado, sí, en Columbia, en Nueva ¿Tu York. mujer también es abogada? Psicóloga. 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 Ella se especializó por su lado Claro. en New York. Tuvimos 3 años, lindísimos. Ahí vos presenciaste el ataque a las gemelas, ¿no? Sí, ¿Fue en esa época? sí fue increíble lo que pasó ese día. Nosotros vivíamos en Nueva York. Como tantos otros, nos despertó un llamado diciendo que acaba de pasar esto. Pero vivíamos en un edificio que tenía una particularidad que era muy, muy alto y tenía una terraza abierta en el Midtown de Manhattan. Entonces las Torres Gemelas se veían perfectas. Y yo recuerdo haber subido ahí con Flor y quedar petrificados durante horas. Literalmente vi caer las torres. Horas y horas me quedé ahí mirando. Tengo fotos todavía de rollo. Y me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo. Fue la primera vez que sentí que algo que no podía procesar mi cabeza, sucedía algo que rebasaba mi capacidad de análisis o de procesamiento, ¿no? Yo creo que le pasó a mucha gente, ¿no? Sí. Y eso te deja como una marca, me parece. sí, yo sentí muy propia New York en ese momento, era una ciudad muy cosmopolita y demás. Sentí un ataque casi Personal. pero sobre todo que en ese momento no se sabía lo que estaba pasando. Y en realidad me acuerdo que después de estar un tiempo ahí bajamos y empezamos a correr, porque se decía que había muchos aviones que estaban atacando y entonces no querías estar cerca de edificios altos. Por eso digo, uno hoy se acuerda de las torres, del Pentágono, pero en ese momento todo era posible. Y como había pasado algo tan increíble, cualquier otra cosa podía pasar. ¿Sabes que me hiciste acordar? Mi nieto, que ahora tiene 21 años, venía mucho a mi casa. Yo vivía en una torre en Blanco Encalada y Libertador. Y era chiquito, se venían los fines de semana los dos, ¿no? Y era muy madrugador. Entonces me sacaba de la cama a las 6:30. Yo no sabía qué hacer para que no despertara a la hermana, ¿no? Y nos entreteníamos, contaba cuentos, qué sé yo qué. Y en un momento, un día estábamos mirando por la ventana que daba al río, y el aeroparque está ahí nomás, y se ven los aviones entre los edificios, Sí, sí. un edificio alto. Y me dice, Abu, ¿cuál es más alto, ese edificio o este? Yo digo, no sé, Diego, y tenía una cara de terror. Entonces yo digo, ¿por qué me preguntas? Y me di cuenta que él pensaba que el avión que venía bajando iba a ir al edificio más alto. Claro. Y no quería que fuera el nuestro. Sí, sí. Porque esos chicos lo vieron a repetición por la televisión 1000 veces. acá. Sí, sí. Todos lo vimos una y otra y otra y otra y otra, y también preguntando. Por eso no me extraña que la fantasía de ustedes fuera que podía ser cualquiera. Porque Diego en Buenos Aires tuvo miedo de eso, ¿no? Sí. Qué impresión. ¿Sabes qué fue eso? Y la otra cosa que me pasó en relación a ese evento muy fuerte fue lo que pasó con posterioridad. Yo venía de estudiar ahí en la facultad de este máster en Columbia, mucho foco en el derecho, y yo sentí que se había quebrado algo en el sistema americano. Yo me acuerdo haber tenido muchas discusiones con amigos tras la época que sale el Patriot Act, que era la capacidad que tenía el Estado de violentar o de transgredir ciertos derechos civiles, individuales, en protección de la seguridad nacional. Y fue fuertísimo eso, porque yo lo veía que esto que se estaba yendo de madres, ¿no? Y que se estaba quebrando algo. Y
Yo creo que fue una etapa difícil y a mí hubo un desencanto ahí en ese momento. De hecho, yo vuelvo después, ya para trabajar en Dow. Y tuvo que ver con eso. Esto fue en septiembre, yo en diciembre vuelvo. Y vos sabés que yo vuelvo el 20 de diciembre del 2001 a Argentina. Saltabas de la sartén al fuego. Increíble, increíble, sí. Pero bueno, parte de la historia de cada uno, pero me tocó estar en ese momento. Ahí te integraste a Dow. Ahí me integro a Dow. ¿Qué es Dow? Dow es una compañía de 120 años que tiene como su origen en la industria química, ¿no? Pensá en los grandes procesos de descubrimientos químicos en Alemania, en Estados Unidos, compañías como DuPont, como Dow. Empiezan a crear materiales y a experimentar con la química que soluciona cuestiones para la gente, digamos. Mirado de esa manera más amplia. Y se convierte en un gran conglomerado de negocios muy, muy diversos, pero que la mayoría tienen un apalancamiento o en la química, o en la biología, o en la física. Entonces, por ahí navega, es una compañía de muchísimos científicos. Yo viví en este pueblito que se llama Midland, Michigan, donde están los headquarters de Dow, la sede corporativa. Tiene el índice per cápita más alto de los Estados Unidos de doctores en ciencia, porque es un pueblo tan chiquito y hay tantos. Entonces, en forma permanente se experimenta y se busca crear nuevos materiales, nuevas soluciones y demás. En Argentina en particular, tiene una característica única, que la subsidiaria que tenemos acá es la sexta más grande de Dow en el mundo. Totalmente desproporcionado al tamaño de la economía argentina. No hace mucho ustedes han abierto una planta. Sí, hicimos anuncios de inversión, en realidad de crecimiento de las plantas que tenemos. También incursionamos en energías renovables, donde tenemos un proyecto en marcha que estamos tratando de finalizar. También tenemos presencia en Vaca Muerta. Fuimos los primeros que se animaron a acompañar a YPF en lo que fue el campo de shale gas, la prueba piloto de shale gas primera, y hoy es el campo de shale gas más grande de la Argentina. Y por supuesto, pues tenemos plantas en Bahía Blanca, en Zárate, provincia de Buenos Aires, en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, y después plantas del lado del negocio de agro, donde tenemos semillas y todo lo que es protección de cultivos en Venado Tuerto y en Colón, provincia de Buenos Aires. ¿Y vos sos responsable también de Brasil y otros países? Yo soy responsable del Cono Sur, que excluye a Brasil, pero sí es Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Sí, Brasil es una región por sí misma, por el tamaño. Es un continente. Sí, sí. Sí. Es así. Y es mucha responsabilidad. Es grande la responsabilidad, miles y miles de personas que trabajan en forma directa o indirecta. Y la responsabilidad también de liderar potencialidades, ¿no? Y esta idea de animarnos a más también desde el lado empresarial, pensando en crecer, en cómo contribuir, en generar debates también en base a experiencias que podamos haber tenido en otros lugares. Pero lo que yo he notado, no solo en Dow, sino en muchas otras empresas, Coloquio fue algo de eso también, hay un compromiso muy grande de los que somos argentinos en estas compañías. Yo siempre diferencio, ser dueño de una compañía no es lo mismo que yo soy un empleado de una compañía, más allá de tener un puesto ejecutivo. Pero el hecho de ser argentinos, de estar en nuestro país, creo que genera un compromiso también. Y la búsqueda permanente es cómo alinear el interés de la compañía, el interés de nuestras comunidades, el interés de nuestros empleados con el interés del país también. Cuando ese alineamiento se produce, es realmente cuando empiezan a pasar cosas grandes e importantes. De todas maneras, has tenido que pasar por muchas etapas. Imagino que no debe haber sido, porque vos tuviste relación pública y relación con el gobierno. Yo tuve una época que fui director de Asuntos Públicos y de Gobierno, sí. Y ahí tuviste toda la época de Guillermo Moreno y demás, que según dicen no era fácil tratar con él. ¿Cómo te llevabas con eso? Yo era muy chico, en términos relativos, ¿no? Tenía 30 años, 32 años. Para mí sos un chico, te advierto. Y gracias.
Y de la noche a la mañana, yo era abogado, estaba bien en la carrera jurídica, surge esta posibilidad, se va el director de Asuntos Públicos y de Gobierno, empiezan a buscar gente del mercado con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y un jefe que son esas personas que estas cosas a veces pasan un poco por casualidad y otro por causalidad, pero siempre estar como listo para estas oportunidades. Bueno, pasan todas las carreras, en el mundo corporativo también. Creían que yo podía hacer un buen trabajo en un momento bien difícil, ¿no? Que justamente era el final del primer gobierno del gobierno de Néstor Kirchner. Sí, sí. Y sí, era la época de Moreno en cuanto a la relación con las empresas, y nosotros, si bien no hacemos negocios con el Estado, en cuanto a venderle ni productos, ni servicios, ni nada, sí tenemos mucho impacto por las regulaciones y por todo lo que pasa en cuanto a la previsibilidad del Estado, ¿no? En todo lo que tiene que ver con energía, con temas laborales. Entonces ahí fue un aprendizaje para mí muy grande, y he tenido muchas reuniones que iba ahí y era una escuela eso, porque realmente había que ir a lidiar donde por ahí el contexto de normas y más se había perdido, había mucha arbitrariedad en ese momento y mucha discrecionalidad, yo lo defino de esa manera. Cuando vos decís tengo que hablar con fulano de tal y no con el ministro tal o cual, ya es muy discrecional, ¿no? Pero no tengo las historias que se cuentan así violentas No y te demás. corrió a Para bolsazo. nada. No, para nada. No fueron charlas y no fueron tantas tampoco. Y yo ya de ahí me fui a Estados Unidos, que me fui muchos años. Así que, y después ¿Tus ya... chicos nacieron allá, acá o un poco de Tengo todo? de todo. Abril nació en Bahía Blanca, que es donde yo empiezo mi carrera en DAO, del 2002 al 2005. Franco nació en Buenos Aires, en esa segunda etapa, cuando vuelvo a Buenos Aires. Y Matilda, que es la más chiquita, nació en Estados Unidos. Y después estuve por Brasil, pero ahí sin hijos, Sí. para no tener problemas en los mundiales. Claro. Hoy por hoy, vos estás hablando de energías renovables, es decir, estás hablando de una demanda de modernidad muy fuerte, de actualización. ¿Cómo ves este mundo que por un lado siente la globalización como una ventaja? No es la primera vez que tenemos una globalización en la historia de la humanidad, pero como siempre queda un poco de susto y a veces como algo amenazante. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que durante un tiempo largo la idea de globalización era la que se debatía, se discutía, se confrontaba o se abrazaba, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo con mucha claridad en los últimos años es que a la idea de globalización se le suma la idea de disrupción, pero de una forma que no tiene precedentes realmente. Y cuando hablo de disrupciones, hablo de cambios que dejan de ser lineales y secuenciales a cambios que son literalmente exponenciales, que hay un punto que en realidad lo que hacen es que cambian los paradigmas. Pero esto no sucede solamente en lo tecnológico, que es sino en lo cultural, en lo geopolítico, en lo social, en lo demográfico. Y desde ese lugar creo que es el que nos tenemos que plantear si abrazar, debatir, pero desde la idea de no querer tapar el sol con la mano, pero teniendo un debate inteligente también y que sea real. Y esta idea que venimos hablando mucho, yo creo que está claro que hoy todos tenemos la responsabilidad de pensar en espacios y una sociedad más inclusiva, donde haya oportunidades para todos. Y la realidad es que donde podamos crecer, donde podamos competir también. Y la realidad es que estos cambios de paradigmas tan violentos en algún punto hacen que podamos ponernos en un lugar defensivo, al cual yo me preocupa mucho que esa sea la alternativa, ¿no? Bueno, de hecho, hay reacciones que han producido elecciones reaccionarias, por decir de alguna manera, reaccionando a. El caso Trump en Estados Unidos es eso, es el susto de buena parte de la gente que dice, ¿y mi trabajo qué? ¿Y el trabajo de mis hijos qué? No es solo ahí, ¿no? Es así, lo vemos, pasó en Estados Unidos, pasan cosas como lo de Cataluña estos días también, ¿no? Que es evidente Increíble. que emergen cosas que tienen que ver también con la forma que nos comunicamos, la forma que nos vinculamos, la forma que reaccionamos ante ciertos temas.
la forma que nos expresamos también y que queremos hacer valer nuestras opiniones. Empiezan a aparecer estos cisnes negros. Algunos que pueden llevar a lugares mejores para la sociedad y otros a lugares conflictivos. El neonazismo en el Parlamento alemán me agarró por sorpresa realmente. Brexit. El fútbol italiano, el Lazio, poniendo la imagen de Ana Frank, levantando el nazismo desde ahí. Yo digo, bueno, discutía con David Rieff, que escribió El elogio del olvido, y le mandé rápido un mail, le decía, David, el tema es mejor que nos acordemos, porque los nazis se acuerdan, pero se acuerdan desde ese lugar, ¿no? Sí, hay muchas esas señales. Yo creo que son las minoritarias, por suerte. Sí, son reactivas. Pero, y bueno, y en ese contexto es el que yo también creo que Argentina tiene una gran oportunidad. Pero quizás como hablábamos alguna vez, creo que esa oportunidad pasa por elevarnos de las miserias y los egoísmos de la politiquería o las cuestiones más del día a día para elevarnos realmente a una discusión de fondo y real de qué queremos como sociedad. Y ahí es donde viene también el rol, en este caso, de los empresarios, ¿no? Creo que es un rol clave que tenemos que jugar, a pesar de la mala imagen, a pesar de que... No, la mala imagen tiene que ver con que en realidad uno tiene la experiencia anterior de empresarios que vivieron colgados del Estado, por lo cual nuestro mercado fue siempre chico, nuestro mundo financiero fue siempre chico y eso hace que no crees más trabajo y que haya habido más bien expulsión de la gente. Cuando vos decís inclusivo, en realidad lo que tenemos que tratar es primero de reincorporar a gente que se dejó afuera, ¿no? Que quedó fuera del sistema, sí, sin dudas. Es doloroso y es muy real. Y sí, yo advierto que empieza a haber como más sensibilidad en cuanto a estos temas, pero como vos decís, es un trabajo súper complejo y que no puede dejar a nadie ajeno en la sociedad, ni nadie mirando para otro lado, sea el lugar que nos toque, ¿no? Fácil decirlo, pero realmente muy, muy difícil. Ya el año pasado, en un discurso de la sociedad rural, me encontré con un párrafo todo con sensibilidad social, cosa que antes no pasaba. Y dije, bueno, hay que estar atento, y conocí, me fui a hablar con todos. Y ustedes de nuevo, con este transformándonos, que implicaba invitar gente a quien yo conozco que hace un trabajo de campo con los más necesitados, como Rodrigo Sarazaga, por ejemplo. Para poner un ejemplo. Además que estuvo en el coloquio, realmente un amigo. Yo trato de nutrirme de esas voces. Vos sabés, de Rodrigo nos hemos con el tiempo conocido y demás, y a mí me interesa mucho su opinión, no necesariamente porque la comparta siempre, pero aunque generalmente coincidimos bastante. Y vos fíjate cosas interesantes, ¿no? Pero Rodrigo llevan 2 años consecutivos que es elegido entre los mejores presentadores que hubo en el coloquio. Así que hay algo que está permeando también. Tu presentación también fue ahí de las elegidas por la misma audiencia entre las más impactantes, de hecho cuando se califican. Eso me habla de algo que también hay una efervescencia nueva también en busca de balances. Pueden ser puntos incipientes, habrá que ver a dónde se dirige eso, pero es interesante la diversidad de voces, de opiniones y qué podemos crear a partir de eso. Vos decías, puede ser que uno no esté totalmente de acuerdo con Rodrigo, en buena hora, porque lo que a mí me parece que nos destruye es esa ambición del pensamiento unanimista, es decir, todos pensamos igual. Y no, esta cuestión hegemónica, esta voluntad de la hegemonía, termina destruyendo la creatividad o mandándola para otro lado. Yo no sé si vos coincidís conmigo en esto, pero yo justamente lo que creo es que como argentinos tenemos que crear esos espacios para las distintas miradas, porque son constructivas, agregan valor, pero sí salirnos de la lógica de definirnos a partir de la diferencia con el otro. Me parece que hemos hecho de eso un culto, que lo único que hace es
alejarnos del otro, El anti. el anti. Y en realidad muchas veces nos pensamos y nos definimos no tanto en base a lo que somos, sino en base a lo que No somos. no somos o no nos gusta. Y ahí creo que hay una oportunidad. Por eso me pareció tan interesante tu mensaje de Mar del Plata y cómo caló ahí en esta idea de los consensos y de superar antinomias, superar Es que experiencias. mi experiencia más, en el momento más traumático fue que en medio de una dictadura con un enemigo muy fuerte por afuera, quienes nos habíamos juntado no teníamos la misma manera de pensar, ni siquiera cuando había ideología, la misma ideología, y en algunos casos se pensaba distinto. Sin embargo, hubo que construir confianza en esa diferencia. Y me parece que este es un desafío fuerte porque te demuestra que cuando estás en situación de tener que salir adelante con dificultades, mejor es que construyas confianza. ¿Dónde te apoyas si no? Totalmente. Y la importancia en esos momentos, como hablábamos en el coloquio también, de construir esos vínculos a partir de diferencias en espacios o en miradas en común, ¿no? Por eso yo creo que los valores, la justicia, el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la creación de empleos privados, genuinos, la innovación, la transformación que parte de uno mismo también en cuanto a que hoy es necesario estar adaptándose y ajustándose sobre las bases sólidas de esos valores que hablábamos antes, también son plataformas en común que permiten que las diferencias puedan converger en algún punto en contacto. Ahora, claro, tenemos que compartir al menos algunos ideales en común, ¿no? Eso es lo que son básicos. respecta a quienes tienen responsabilidades, porque es muy difícil que quien carece de casi todo o vive de la asistencia y que legítimamente el Estado está ahí, pueda, porque ni es interrogado, ni es interpelado, se queda fuera de la interpelación. La integración es ese desafío, ¿no? ¿Cómo se interpela y se incorpora esa voz que, bueno, por ahí Rodrigo es su voz, otra gente, pero alguien tiene que tomar esa voz? Totalmente. Y esa es la parte que uno ve difícil a veces, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando y pensando cómo hacer esa integración. Y me encanta la forma que lo planteas porque no es solamente desde la lógica de la integración en cuanto a lo meramente social o asistencialista, sino también en cómo hacer escuchar esa voz para que esa voz construya también ese bien Claro, común, porque ¿no? hay una cuestión natural del capitalismo que es, bueno, estando los accionistas, hay que rendirles cuenta de que ganamos más plata. Y eso te puede llevar, de hecho te lleva a que busques empujar todos los límites. ¿Qué papel juega el Estado ahí para vos? Mira, algo que estoy advirtiendo en los últimos tiempos y, por supuesto, esto mirado desde la lógica de alguien que trabaja en una compañía multinacional y que opera en distintos países del mundo, pero hay como una idea y un reconocimiento en base al aprendizaje a lo largo del tiempo de la necesidad de tener también desde las corporaciones estas miradas más abarcativas y más amplias. Te diría que a veces hasta desde un lugar utilitario, ¿no? Que también puede ser Sí, válido. ojalá fuera por ética, pero... Y la ética empresarial, yo te aseguro, Graciela, que sobre todo en ciertas compañías con más tradición, también en base a aprendizajes, golpes y demás, hoy no se pone muy en duda. Yo creo que hay muchísimo que tenemos para desarrollar en nuestro ecosistema más local en ese sentido. Pero como todo, ¿no? Ahí a veces colisionan los intereses, no necesariamente desde un lugar maléfico, sino que colisionan, y ahí es donde, yendo a tu pregunta, es donde el Estado tiene que jugar un rol también de administrador y regulador de esos intereses. Porque está claro que un sindicalismo sano, con un empresariado sano, va a tener intereses encontrados, y es natural que así sea. Y ahí el rol del Estado ¿Quién arbitra? El rol del Estado es fundamental ahí. Por eso un Estado sano, fuerte, yo creo que es fundamental, sobre todo para los buenos. Los buenos actores son los que
los que más valoran ese rol de árbitro del Estado. Que el rol de árbitro del Estado no es solamente a partir de intervenir en forma expresa o en una regulación especial, es el rol del Estado de la justicia, es el rol del Estado de la infraestructura, es el rol del Estado de la distribución, es el rol del Estado de todo lo que significa articular a todos los jugadores de la sociedad. Por supuesto que ese rol del Estado es más que bienvenido, yo lo celebro ese rol. Encontrás que pueden maridar bien. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Ahora, el Estado discrecional, el Estado arbitrario, el Estado que no fomenta la libre competencia, el Estado que no desarrolla ese bienestar social, por supuesto que es el Estado que no queremos. Pero esa ya me parece hasta una discusión vieja, en cierta manera, ¿no? Porque, la de las dos posturas, creo que todos vamos a coincidir que ese es el Estado que queremos. Lo que no es viejo y que es muy actual es cómo conseguirlo, ¿no? Y los efectos los tenemos ahí. Sí. ¿Por dónde empezarías vos o qué considerás básico vos para que hoy un 30% que ha quedado separado de los otros 2/3 se reintegre en la sociedad? ¿Por dónde empezarías vos o qué considerás básico vos para que hoy un 30% que ha quedado separado de los otros 2/3 se reintegre en la sociedad? A mí me gusta más la palabra reintegrar que incluir, pero bueno, son matices. El año pasado tuvimos una discusión muy linda con Rodrigo, con la ministra Stanley y con una académica del CEDLAS. Una de las conclusiones más claras a las que arribamos, representando la mirada del empresario, fue que en esta postura entre la idea asistencialista y la idea del derrame, las dos están quizás quizás la síntesis es donde tendríamos que empezar a apuntar. Es decir, hoy hay necesidades urgentes, claramente en la gente, donde no se puede estar esperando ciclos u obras que van a empezar a tener su efecto, sino que realmente hay que solucionar algo concreto. Hay que asistir inmediatamente. Es comer hoy. Pero hacer solamente eso es lo que no alcanza. Entonces, lo que yo veo es cómo combinar estas cuestiones cuando vemos que hoy pobreza y 30% no es solamente no cubrir con las necesidades alimenticias básicas, es no tener transporte, es no tener cobertura de salud, es no tener educación en un momento que la educación pasa a ser clave para poder subirte a ese tren de la integración, es no tener una vivienda digna. Y ahí me parece que tenemos que poner todos los cañones para esa infraestructura, esa llegada del Estado a mediano y largo plazo se produzca. Mientras tanto le agarramos la mano a aquellos que lo necesitan urgente. Y que además en todos los países lo que se considera pobreza estructural, así sea chica, va a existir. Hasta por problemas de salud, vamos. Pero cuando es esa cantidad ya que se convirtió en estructural es mucho. Yo lo que me pregunto, quizás vos tenés algo de la respuesta. No. Yo miraba algunos datos. Cuando uno piensa que en los años 60, 70 tenemos 2, 3% de pobreza en el país, empiezo a preguntarme que son realmente ya varias décadas de que venimos generando esta situación como sociedad. Yo acá no pienso en gobierno. Yo diría de los 70 para adelante. 70 para adelante. Los 70 yo miraba 3% de pobreza en el país. Lo empezás a cruzar. 8% cuando se fue Alfonsín. 8%, fíjate. Algo venimos haciendo muy mal en este sentido como sociedad, en nuestros gobiernos también, para haber generado esta situación que es inviable desde todo punto de vista. Es inviable. Pero supimos ser algo mejor, digo. Habiendo recursos, es decir, si no económicos, recursos de producción, hasta
parlamentarios y demás. Es decir, yo creo que siempre se apostó a la respuesta circunstancial. Tanto fue el Plan Austral como después la convertibilidad. Y después, qué sé yo, ya veremos. Y esto es lo que nos ha traído problemas, porque no se han medido las consecuencias, me parece, pero bueno, tampoco soy una experta yo en economía. Más bien, y además la entrevista la hago yo. No me metas en problemas. No, pero es cierto que vamos a tener que, me parece a mí, ¿qué opinas vos en esto? Porque la amplia globalización y todo lo que se llama la posverdad y todo lo demás va a cuestionar alguna, o va a poner en efervescencia muchas cuestiones, incluso en algunos lugares las democráticas, como vos dijiste, bueno, la aparición de las fuerzas del nazismo y demás, y los derechos humanos, en consecuencia. Es un gran desafío. ¿Cómo lo ves? Desde los empresarios. Enorme, enorme, enorme. Se habla hoy, ¿no?, de conceptos que tratan de definir el momento que estamos viviendo. Hay uno muy en boga ahora que es el de la cuarta revolución industrial, que trata de reflejar otras cuestiones, que no solamente el replanteo de las matrices productivas y demás, sino va casi a la esencia de redefinirnos quiénes somos, a partir de las distintas formas que tenemos hoy de vincularnos, las distintas formas que tenemos en cuanto a ver, esa representatividad, ¿no?, a nivel gobierno, por ejemplo, de los sistemas. Sigue siendo válida. Instituciones, formas que reflejaban modelos Antiguos modelos. de 200 años atrás, a la forma que hoy nos vinculamos, que hoy nos expresamos, que hoy deliberamos, que hoy tratamos de posicionar nuestras ideas. Bueno, yo creo que son debates de fondo interesantísimos. Ahora, yo sí coincido en que en estos momentos de estos cambios tan fuertes, quizás ahí es donde más nos tenemos que anclar en valores, incluidos los valores republicanos, pero también los valores esenciales a las personas, y en los vínculos también. Con lo cual, a tu pregunta sobre los derechos básicos, como son los derechos humanos, me parece que eso deberían estar siempre fuera de cualquier discusión, porque quedan encapsulados en esta idea de los valores más estructurales. Pero alrededor de eso, hoy es un momento de replantear un montón de cuestiones que quizás hasta hace una década atrás parecían incuestionables, ¿no? Y que hoy entramos en este proceso de replanteos permanentes, que si no lo hacemos, tenemos un riesgo de que la ola nos pase por arriba realmente. Porque como decía Hannah Arendt, que decía, los vientos del pasado te empujan hacia el futuro, aunque estés de espaldas. Si estás de espaldas, vas a entrar retrocediendo y en chancletas. Y en chancleta. Digo, eso no lo dijo Hannah. Sí. Mejor que la mires. Sí. Cómo vas para el frente, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, vos desde una empresa, ¿cómo ves hoy el sindicalismo? ¿La élite sindical ha tenido transformaciones? ¿Se ayorna? ¿Cómo lo ves vos? Déjame empezar vinculando y el comienzo de nuestra charla. Lo que pasó en el coloquio fue muy interesante, con la presencia de líderes muy importantes sindicales, lo cual para mí fue una muestra. Yo me junté con ellos, conversé como con todas las personas que participaron en el coloquio, y realmente vi una vocación de querer ir a ser parte de este diálogo, de esta discusión. Yo creo, la pregunta que me hago yo es si tiene que ver con lo que hablábamos antes, si estas estructuras, formas de 30, 40 años para atrás, sin modificación, estamos en condiciones de que puedan servir en el más puro sentido de la palabra servir, de apalancar todas las necesidades que tenemos hoy. Yo creo que el sindicalismo entiende eso, empiezan a haber algunos ejemplos, nosotros lo hemos visto en Vaca Muerta. Ahí hubo un buen acuerdo, ¿no? Hay acuerdos que son sectoriales, y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que en este momento de Argentina hay muchísima dispersión.
esta transición entre una economía tan, pero tan cerrada, las más cerradas del mundo, algo que paulatinamente se empieza a abrir, produce quiebres. Sí. Y en esos quiebres hay fricciones, y en esas fricciones hay dolor, y en ese dolor hay expresiones, y eso es el momento que tenemos que transitar. Por eso la importancia de los consensos, y por eso la importancia de que esto no sea de una manera justamente tan violenta, porque ahí es donde no vamos a poder unir a todos los actores en búsqueda de algo mejor. Ay, porque además el dolor produce reacción Y también. produce reacción. Y en ese camino me parece que los acuerdos sectoriales, te decía, volvemos a los cambios de paradigmas, no todos responden o tienen las mismas realidades. Hoy vos tenés, siendo más concretamente los sectores de producción, económicos, algunos que claramente tienen ventajas competitivas y comparativas, donde la discusión con el sindicalismo y con el gobierno, entre todos los actores, es cómo agrandar esa torta para ver después cómo repartirla de una manera que haga sentido justa para todos y más justa. Tenés otros sectores que necesitan mucha ayuda para volverse viables, y tenés otros sectores que realmente tienen situaciones muy complejas cuando se ponen a competir con el mundo. Y entonces las discusiones para cada uno de esos son totalmente diferentes. Y es ahí donde yo creo en los acuerdos que apunten a esas necesidades y no en cuestiones transversales que muchas veces son soluciones para unos y grandes desventajas para otros, ¿no? Me dijeron que vos sos muy amiguero, como dijimos antes. ¿Eso qué significa para vos? Y completando esa pregunta, en algún momento leí que vos habías dicho que querías esto, aquello, demás, y ser feliz. ¿Sos feliz? Sí, la verdad que sí. Y me levanto todos los días con el firme propósito de ser feliz. Algunos días con más éxito que otros, pero en general, no sé si la felicidad como definición, me siento muy pleno, muy pleno, haciendo lo que me gusta, disfrutando de mi familia, disfrutando de mis amigos, sintiéndome parte de un objetivo y un propósito que me trasciende también. Y en eso he encontrado muchas fuentes de alegría, de plenitud y al fin del día de felicidad. Y sí soy muy amiguero, amiguero en cuanto a estar muy conectado con mi esencia, ¿no? Y con las cosas simples y con lo mío de toda la vida, ¿no? Estaba en una charla el otro día y me preguntaban cómo hacíamos ahora están de moda los SEOs, ¿no? Sí. Y yo le decía que la manera que lo hago más fácil es con mis amigos, esos que te dicen siempre la verdad, que te cargan, que te hacen chistes, que te ponen en el lugar que estuviste siempre. No te deja creer. Y ese es el mejor antídoto para creerte cualquier cosa, y ahí es donde yo encuentro mucha felicidad. Gastón, ¿tenés alguna rutina cada noche? Sí, leo mucho. Nunca me acuesto sin leer. Hago competir últimamente mucho los libros de papel, también con todos estos estímulos que tenemos ahora de iPad y teléfono, pero siempre trato de volver a los libros. Y en los últimos, te diría, 12 meses, descubrí también el placer de ponerme música de meditación y tratar de terminar el día en un lugar más de charla interna, ¿no? No me resultó tan fácil, yo soy bastante acelerado en muchas cuestiones, pero fue una forma de empezar a encontrar espacios para ese diálogo interno. Y últimamente lo hago muchísimo a eso.